Saludos, muy buenas tardes en este caso. Vamos a hacer la tercera práctica de esta segunda unidad. Vamos a pasar a un nuevo nivel de análisis de datos. En este caso van a ser datos agrupados. Hemos venido realizando análisis de datos simples. Ahorita vamos a pasar a este ejercicio con datos agrupados. Los datos agrupados, pues la característica que tienen es que son números de dos o más cifras. Entonces, los datos simples son números de una sola cifra, un solo dígito. Aquí el análisis se complica un poco cuando los números son de varias cifras. Entonces, para este ejemplo vamos a analizar una distribución cualquiera. En este caso va a ser la 10. La distribución, disculpen el ruido. La distribución la vamos a tomar de un archivo que van a tener disponible ahí para descarga. Se llama SWS Datos Agrupados. Van a tomar una distribución de ese archivo y la vamos a pegar aquí en nuestra plantilla que vamos a utilizar para hacer estos ejercicios. Esta plantilla también está disponible para que la descarguen. Es plantilla datos agrupados. Aquí vienen las 3 lecciones que vamos a realizar utilizando esta plantilla. ¿Sí? Primero, la lección 1, que es esta, es obtener los valores de los intervalos. Para ello vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Entonces, ¿qué son los intervalos? Los intervalos son cada uno de estos espacios que vamos a ir llenando y necesitamos calcularlos para poder hacer el conteo de frecuencias de aparición de cifras. Sí, cuando los datos son simples, pues bueno, utilizamos la función contar puntos y le damos un criterio y nos cuenta cuántas veces aparece ese dato en una distribución. En el caso de los datos agrupados, esto no se puede hacer porque se tendría que hacer, pues básicamente pues sí, un intervalo para cada uno de estas cifras que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces eso volvería la tabla poco impráctica, requeriría de un trabajo previo de organización de estos datos, pero pues bueno, vamos a ver una manera alternativa para realizar el análisis de este tipo de datos. Para poder calcular los intervalos, pues vamos a utilizar las fórmulas que están aquí. Amplitud, número de intervalos y tamaño del intervalo. Para poder calcular estos valores, primero tenemos que calcular algunos otros. Por ejemplo, aquí nos dice que la amplitud es igual al valor mayor menos el valor menor más 1. Entonces, vamos a empezar contando cuántos valores hay en la distribución. Ya sabemos que son 308 porque estos valores salen de una prueba que se aplicó a 308 sujetos. Ahora, para determinar el valor mayor de esta distribución de números, vamos a utilizar la función max. El valor máximo o mayor de un número, bueno, ahí nos pide números, que es nuestra distribución de datos, desde A2 hasta 309. El valor mayor es 269. El valor menor lo vamos a calcular con la función min. Nuestra distribución está de A2 hasta 309. Muy bien, ahí tenemos valor mayor y menor. Ya podemos calcular la amplitud
la amplitud es igual valor mayor menos valor menor más 1. Entonces primero se tiene que realizar esta operación, valor mayor menos valor menor, y al resultado se le suma 1. 191 es la amplitud. Ahora tenemos que calcular el número de intervalos. Esta fórmula nos dice cuántos intervalos se tienen que utilizar, es decir, cuántas filas debe llevar nuestra tabla. Sin embargo, este procedimiento es bastante impreciso. Debemos considerarlo más como un aproximado que como un valor fijo. Entonces la fórmula que aquí nos propone es la siguiente: 1 más 3.33 logaritmo 10 de n. 3.33 por el logaritmo 10 de n. Al resultado de eso se le suma 1. Entonces vamos a plantear nuestra fórmula. Según el procedimiento es 1 más el resultado de 3.3 por el logaritmo de base 10. Esta es una función, como se puede ver ahí. Logaritmo de base 10 de n, que es el número de sujetos. Cerramos el paréntesis en rojo, que es para la función del logaritmo, y cerramos el paréntesis en negro, que es el que nos separa esta multiplicación de esta suma. Entonces damos enter. Nos sale 9.2. Necesitamos un número cerrado, es decir, sin... Ay, disculpen el ruido. Es decir, un número sin decimales. Entonces, anteponemos a todo este procedimiento la función redondear. Abrimos paréntesis y agregamos un alfivenal. ¿Sí? El paréntesis negro es de la función redondear. El paréntesis rojo es el de multiplicar 3.3 por log 10 de n. Y el paréntesis violeta es el de la función log 10. Entonces damos enter. Perdón, aquí vamos a redondear un número que sale de la multiplicación. Luego la fórmula nos dice que tenemos que poner coma. ¿Cuántos decimales queremos? Ninguno. Ahora sí, 9. Ya tenemos el número de intervalos, que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es un aproximado, ¿verdad? El tamaño de intervalo es amplitud sobre número de intervalos. Esto es igual a la amplitud sobre el número de intervalos. Ok. Misma situación que nos salió con decimales y lo queremos cerrado. Damos redondear. Vamos a poner con doble paréntesis. Redondear, el número lo obtiene de esa división y el número de decimales 0. Tamaño de intervalo es 21. Muy bien, con estos datos ya podemos calcular los límites inferior y superior y de ahí los demás. Aquí nos dice que para el límite inferior, solo para el primero,
el límite inferior, el primer límite inferior, debe corresponder al número más cercano, al puntaje más pequeño de la distribución y que a su vez sea un múltiplo del tamaño del intervalo. Entonces, el tamaño del intervalo es 21, el valor menor es 79. Entonces vamos a buscar un número que sea el resultado de multiplicar 21 por un número determinado de veces. Entonces vamos a buscar aquí la calculadora. 21 por 3 nos da 63. Va a ser este. Porque si multiplicásemos 21 por 4 nos da 84. Ya se pasa. Entonces 21 por 3, 63. Es decir, nuestro primer límite inferior son 63. Ahora, el primer límite superior nos dice la fórmula lo siguiente. Es el límite inferior más el tamaño del intervalo menos 1. Entonces, esto es igual. Abrimos paréntesis para separar la suma de la resta. El primer límite inferior más el tamaño del intervalo menos 1. Aquí el tamaño del intervalo para calcular los límites superiores siempre se va a estar utilizando, por lo cual lo volvemos constante. Y bien, ahí tenemos nuestro primer intervalo. Vamos a calcular los restantes. Los siguientes límites nos dice que es igual al anterior límite más el tamaño del intervalo. Entonces, el anterior límite lo tenemos aquí, más el tamaño del intervalo, que es constante. Y así podemos expandir nuestra fórmula. Entonces aquí va a ser lo mismo, el anterior más el tamaño del intervalo no le dimos el valor de constante a este. Ahora sí. Ahora, fíjense bien, aquí ocurre lo siguiente. En nuestro último límite superior no está contenido el valor mayor, lo cual nos indica que nos falta un intervalo. Sí, por eso les digo que este dato es aproximado, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestro límite superior o en este intervalo está contenido el valor mayor. Entonces, en realidad necesitábamos 10 intervalos. Y con esto, ahora sí tenemos calculados nuestros límites inferior y superior. De esto consta el ejercicio de esta semana. Vamos a calcular, aparte de este ejercicio de ejemplo, vamos a calcular otros cuatro límites inferiores y superiores para analizar datos, ¿verdad? Entonces
de nuestro archivo de distribuciones de datos. Vamos a ir pegando aquí y vamos a hacer todo este mismo ejercicio. Entonces, eso es para la próxima semana. Gracias.